Ok. Los de Zoom me escuchan ahí. Alguien manda un chat o algo. Por favor. Alguien manda un chat. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias, amigos. Entonces. Entonces, ok, hola. ¿Cómo están? Esta es la última primera, el último saludo mío que van a tener de tutorías. Es la última vez que nos vamos a ver. Y ya se va a acabar Neuro. Felicitaciones por lograrlo hasta acá. Yo tengo... Increíble. Entonces, vamos a cerrar Neuro con el mejor tema que existe en Neuro, porque este es el mejor tema de todos los temas, que es alteración del estado de conciencia. Bueno, para mí es el mejor. Y vamos a hablar de toda la parte clínica. O sea, como que con Omar ayer vimos toda la parte como fisiopatológica, como sistemas reticuladores ascendentes, todo eso. Hoy vamos a ver la clínica y vamos a entender muchas cosas interesantes que es importante que sepan porque cuando pasen por neuro en octavo van a ver pacientes en coma, pacientes en muerte encefálica, van a tener que diagnosticarlos y los pacientes a veces no tienen mucha paciencia, entonces si tienen algún bagaje antes, es ideal. Y pues claramente sirve para pues, el examen. Pero... Bueno, tú te sientas acá y me pasas lo de cosas. Ajá. ¿Nada más? Sí. Es que no pude, perdón. Bueno, entonces, hoy como es la última vez que nos vamos a ver, les traigo un caso clínico de la vida real sobre este tema y vamos a irlo a... ¿No? No, nada, sí tengo. Sí, necesario. Vamos a resolver, o sea, vamos a al final identificar qué es lo que sucede, como con este caso, identificar el tipo de alteración del estado de conciencia y pues vamos a ver un poquito de la legislación que tiene acá Colombia. Entonces, ¿alguien quiere hablar del paso o quiere que se lo aclare? Tenemos una mujer de 34 años con antecedentes de migraña con aura, fotofobia, fonofobia, que la incapacitaba. El 11 de septiembre de 2001, esto fue hace bastante tiempo y todos sabemos que pasó el 11 de septiembre, como que todo se desmadró. Cayeron dos torres muy grandes, en un país grande. Bueno, fue el atentado de las Torres Gemelas, que fue como muy distress para todos. Presentó una migraña con vómito en proyectil. La migraña era de mayor intensidad. Dice que tuvo un cambio de patrón migrañoso. Se fue a urgencias, le realizaron un TAC y en el TAC vieron que tenía un aneurisma del tamaño de una pelota de tenis. No nos dice dónde estaba, pero es una banda acá. Es de golf, bueno, tenis, golf. La remiten a neurocirugía y dicen que la van a clipar el aneurisma. El aneurisma es como, o sea, como el vaso, se pone el gadito en una parte y se hace una bolita donde tiene que estar. Y eso se puede totear y pues si se totea es mal. Es muy mal. Y bueno, en la clínica ese, no vamos a decir el nombre de la clínica, obviamente, deciden realizar el clipaje. Durante la cirugía, el aneurisma se rompe y la mujer tiene una hemorragia suprarcoideal. La paciente queda con un tipo de alteración del estado de conciencia, vamos a ver cuál va a ser más adelante. En esta clínica, ellos nos dicen que estuvo hospitalizada por 3 meses con la alteración del estado de conciencia. Durante la alteración del estado de conciencia, la familia dice y los médicos dijeron que la paciente abría y cerraba los ojos, como que se quejaba, hacía movimientos en el pie derecho y tenía todas las funciones autonómicas conservadas. Respiraba sola, o sea, no tenía nefrotomía, no tenía tubo, tenía funciones hormonales, hacía popó, hacía chichi, o sea, como ella autonómicamente puede hacer todo eso, pero no tenía contacto con el médico. Tenía reflejos osteotendinosos de 4 cruces, que lo vamos a ver más adelante, y todos los reflejos de tallo, o sea, todo el, digamos, la evaluación de pares craneales de los que salen del tallo, podemos decir que los tenía intactos. La familia dice que la quería desconectar, pero estamos en 2002, entonces eso no es posible. Entonces desconectar a una persona era homicidio. Entonces, digamos, como bajo que no habían leyes, el neurocirujano dice que lo único que pueden hacer es que le retiren la alimentación parenteral y esperar que ella fallezca por desnutrición y falla renal. Y la familia accede a hacer esto porque era muy difícil verla así, la familia no tenía recursos para mantenerla viva, pues, obviamente, seguro, ¿no? Por todo eso. Y la paciente falleció el 19 de marzo. Este es un caso de la vida real, esto pasó, le pasó a una familia y es muy feo porque han pasado 23 años desde eso y la todavía.
Es muy difícil. Entonces, basados en este caso, vamos a ver alteración del estado de conciencia, vamos a ver lo importante que es, porque a veces en la medicina, y ustedes no han tenido esa clase, pero un día el doctor Boris les va a decir que uno cree que va a llegar a salvar el mundo, pero nosotros no vamos a curar a nadie. El 90% de la medicina uno no cura nada. Lo único que uno puede curar es una infección con un antibiótico y ya, de resto tú solo puedes paliar a las personas. Entonces nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es ver esto, entender el contexto, ser empáticos y entender que no siempre vamos a poder curar a la gente, pero siempre vamos a poder cuidar. Y eso es como lo más importante que tienen que entender de esta carrera. No son héroes. Ustedes no son héroes, yo no soy héroe, el doctor Boris es un héroe. Los doctores más top de este mundo no son héroes. Y curar una enfermedad es súper difícil. Es muy bueno que lo logren, pero siempre vamos a poder acompañar al paciente de manera integral. ¿Listo? Pásala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar de lo que es un paciente que no responde. Vamos a hablar de ese paciente que no responde y qué signos puede tener específicamente en coma, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar qué lesiones me pueden inducir que yo tenga una alteración del estado de conciencia de este tipo. Y vamos a hablar de los criterios de emergencia encefálica porque son súper, hiper, mega importantes que los entendamos y que seamos muy críticos con ellos porque hay gente que cumple estos criterios pero no está muerta y la desconecta. Y eso es muy grave porque hay un gris legal muy grande en todo el mundo. Entonces vamos a hablar de eso. Este tema es increíble. Entonces, generalidad. La bibliografía, ayer Omar les habló de Braces, este libro es increíble, no se los puede encontrar completo. El capítulo de alteración del estado de conciencia está subido en la carpeta y pues obviamente cosas como Candeli, neuroanatomía, para que tengan en cuenta, pero si quieren un día ser buenos clínicos en neurología, léanse esta cosa. Es fácil de leer, dicen que es muy difícil, pero me parece muy sencillo. Tiene bonitas imágenes, es muy chido. Pásala. Entonces, un recordatorio de ayer, lo que hablamos con Omar, la conciencia tiene dos componentes grandes, que en inglés se llaman el arousal o el alertamiento, y el awareness, que es el entendimiento o el darse cuenta. ¿Listo? Para que yo esté consciente tengo que tener los dos. Tengo que estar despierto y tengo que estar entendiendo qué está pasando. Van a haber ocasiones donde yo voy a estar despierto y no voy a tener entendimiento, y ahí es donde empiezo a tener una alteración del estado de conciencia en múltiples facetas. Las alteraciones del estado de conciencia van a ser en muchas fases. Ayer hablamos del sueño. El sueño a veces, según alguna literatura, cuenta como una alteración del estado de conciencia. El embriaguez, el estar drogado, trabado con cualquier sustancia, cuenta como una alteración del estado de conciencia porque tú estás alerta, pero no estás entendiendo muy bien qué está pasando. Las personas que tienen ACV, toda esa gente tiene en grados particulares un awareness, un darse cuenta, un entendimiento que está como difuso y entraría dentro de esta categoría. ¿Vale? Tenemos que volver a hablar de la escala de Glasgow. ¿Se acuerdan la escala de Glasgow? Es la escala que me ayuda a medir, bueno, o sea, primero fue inventada para explícitamente medir como la coma, el coma o la alteración del estado de conciencia, pero me ayuda a medir qué tan consciente está el paciente y si yo tengo que darle algún tipo de cuidado asociado a eso. Recuerden, muy importante, si la persona presenta un Glasgow menor a 8, la persona está en la mala y tengo que intubarla porque se va a ahogar si no la intubo. Hasta la. Entonces, tenemos estos criterios y esto quiero que lo tengan en cuenta para toda la vida, que es que el Glasgow tiene unos valores claramente. De 3 es el mínimo, no se les vaya a olvidar. 15 es el máximo, 14 es el máximo, sí, 15 es el máximo. No hay Glasgow 1, no hay Glasgow 2, siempre es 3 el primero. Cuando yo tengo una alteración del estado, o bueno, un coma severo, que ya vamos a ver la definición de coma y todos estos términos, voy a tener un Glasgow entre 3 y 8. Cuando tengo algo como asociado a la obnubilación o el stupor, ya vamos a ver cuál es la definición de estos términos, el Glasgow va a estar entre 12 y 9. Y cuando estoy como recién despertado, como que me siento como todo pendejo y me puedo despertar, estoy entre un 3 y un 14. ¿Listo? Pásenla. Entonces, es eso. Otra vez bibliografía, pásalo. Pásalo próximo. Ah, bueno. Esta es la bibliografía de esta parte. Este artículo es muy viejo porque la alteración del estado de conciencia fue como muy popular en el 2000. Ya no es tanto, o sea, porque la gente ya no le gustó tanto. Entonces, los artículos que tenemos ahora están poco actualizados, no hay mucha investigación sobre eso porque pues son personas y las personas tienen una ética diferente para poderlas investigar y pues no están conscientes, entonces no pueden consentir a que yo las meta en el experimento. Entonces, los artículos que tenemos son muy viejos, pero pues son las definiciones que utilizamos, ¿listo? ¿Pasala? ¿Pasala?
Entonces, yo tengo varios tipos de estados de conciencia, nosotros ya en examen neurológico habíamos visto algunos, pero hay, digamos, como una ampliación de algunos que nos da la literatura y es bueno como saberlos porque a veces la persona está alerta, pero está como medio pendeja y uno quiere decir, ¿cómo es que está medio pendejo? Pero yo no puedo escribir en la historia, entonces tengo que darle un término para que eso se entienda. Entonces, recuerden que la alerta es, ustedes están alerta, yo estoy alerta, el paciente me habla, está conectado con el medio, tiene entendimiento, tiene alertamiento. Después de la alerta, voy a tener como otras variantes de la alerta, donde la alerta va a estar como, va a estar disminuida. Entonces, voy a tener la somnolencia, que va a ser que la persona va a tener un entendimiento, un darse cuenta, una conexión con el medio, que va a ser como menos explícita, la persona va a estar como un poco perdida. Como cuando uno está tomado y todo es como borroso, tú estás despierto, tú sabes más o menos qué está pasando, pero como que todo es como más raro, todo se ve como extraño. Y generalmente estas personas están asociadas a que tienen sueño. Sí, o sea, cuando yo me acabo de despertar, yo estoy somnoliento mientras como que el sistema reticulador activador ascendente se activa, o sea, me activa, entonces estoy en este estado de somnolencia. Voy a tener estos dos estados, el estupor, donde yo ya tengo un deterioro de la conciencia mucho más acentuado, donde yo voy a despertarme específicamente si a mí me hacen estímulos repetitivos y bruscos. Cuando él está profundamente dormido y uno tiene que moverlo y gritarle, esa persona estaba estuporosa. ¿Listo? La obnubilación va después del estupor y va a ser un estado donde como que la conciencia aún va a estar más disminuida y va a ser aún más difícil como entrar en contacto al medio y la persona cuando despierta va a estar desorientada de manera tanto temporal como espacial. No va a saber qué es, no va a saber qué año es, no va a saber qué hora es, no va a saber muchas cosas. El embotamiento específicamente es un término que se denomina o se da para las sustancias. O sea, si yo estoy bajo el efecto de alguna sustancia, clínicamente se puede decir que está embotado. Y el paciente con coma va a ser un paciente que no va a responder ni estímulos ni verbales ni dolorosos, pero va a estar bien. ¿Listo? Y ya vamos a ver cómo eso, ahora, como especificidades. Entonces, el paciente que no responde es un gran espectro de cosas. ¿Listo? O sea, yo puedo tener una persona que no me responde cuando yo le hablo porque no quiere, pero eso no quiere decir que tenga una alteración del estado de conciencia. Estos pacientes, o sea, cuando uno dice que alguien tiene una alteración del estado de conciencia, es que el awareness o el arousal, el alertamiento o el darse cuenta va a estar afectado. Generalmente que está afectado, va a estar afectado el awareness, o sea, como la conexión, o sea, la persona no va a estar conectada con el medio. Puede ser que yo no tenga ninguna de las dos conectadas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando yo tengo una conciencia normal, o sea, todos los que estamos acá, vamos a tener un arousal y un awareness que va a estar al tope. Entonces están despiertos, están alertas y están conectando conmigo. Me están oyendo, me están viendo, están pensando. Cuando yo tengo una persona que está en coma, que ya vamos a definir qué es coma, voy a tener que el arousal y el awareness es mínimo. Esa persona no está despierta y esa persona no está conectada al medio, pero esa persona está viva. ¿Listo? Vamos a tener dos términos, este que se llama unresponsive wakefulness y conciencia mínima, que estos dos términos entran en una categoría que en español le conocemos como estado vegetativo. Y realmente uno no debería decirle estado vegetativo a alguien porque, pues, o sea, como es muy feo que le digan como a alguien, como, es que es vegetativo, y uno es como, los vegetales persona, entonces no sería el adecuado. Ahorita les voy a mostrar unos términos que podemos intercambiar en el lenguaje para que seamos como más respetuosos con los pacientes y sus familias, pero como que mayoritariamente se conoce como estado vegetativo. Este de acá se conoce como estado vegetativo persistente, ya vamos a hablar de él, donde si se dan cuenta, la persona está alerta, o sea, esa persona está despierta, pero tiene cero conexión con el medio. Ya vamos a mirarlo más adelante. Y el estado de mínima conciencia, la persona va a estar alerta también y va a tener conexiones con el medio variables. A veces se conecta, a veces no se conecta. Y vamos a tener uno que no entra en los estados de alteración de conciencia, pero es importante tenerlo como un diferencial, y es el síndrome del enclaustramiento, que hablaron mucho en el PROF, donde la persona tiene tanto el alertamiento como el entendimiento completo. Lo que pasa es que la persona está, no se puede mover. Las vías motoras están jodidas, no puede saber si está viva o no. O sea, como puede, o sea, ella respira y todo. No sabe si te entiende o no porque no se puede mover. Ya vamos a mirar eso. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar como cada uno de estos y unos diferenciales importantes, ¿listo? Probablemente no hayan escuchado de este,
pero es importante que lo tengan presente porque siempre va a ser un diagnóstico diferencial. Esta condición se llama un mutismo asimétrico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una persona que tiene el arousal, o sea, va a estar despierta, alerta, pero esta persona no se va a mover, no va a hablar conmigo y no está, o sea, como que parece que no está conectada con el medio, ¿sí? O sea, no parece tener interés en estar conectada en el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Esta patología específicamente va a darse por un montón de etiologías, y ustedes las pueden ver acá, o sea, como etiologías como tal, desde cosas como ACVs, como anoxias, como traumatismos, puede ser que yo tenga esta condición, y voy a tener ciertas lesiones que me van a estar como involucradas. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener un daño de las vías descendentes, o sea, la persona va a tener dificultades en moverse, y voy a tener, bueno, si hay parálisis, voy a tener los signos de parálisis, de motoneurona superior, motoneurona inferior. Lo que pasa es que estas personas, la gente los confunde porque como se ven tan alerta y como se ven como esquivas y distantes con el medio, la gente dice como se está haciendo, es algo psiquiátrico. No, esas personas tienen un daño cerebral como establecido y se puede determinar porque el electroencefalograma va a ser extraño. ¿Listo? Pásala. Y se ve así. No se ve. Espera. Este tipo tiene muchos partes. Atmospheric injury, but brainstem reflexes are usually ¿Te parece? No. Necesito cuenta. No. Arousal. of diffuse hemispheric impact. This is a patient with fulminant multiple sclerosis and bilateral plaques in the anterior cingulate cortex. She is shown here approximately 4 weeks after her initial presentation. On neurologic examination, there is marked spasticity of the upper and lower extremities. The left arm is moving, but the movements are uncoordinated and choreiform. The right arm is held in a flexion contracture. She is not responding to loud hand claps or to being called by her name. She is unable to follow a command, even if imitated. As an alternative to the mirror test, an attempt to have her fixate using the first page of a newspaper is not successful. Brief fixation may be seen, but it is not consistent and ambiguous. An attempt to have her track a hand is unsuccessful. However, finally, repeated hand movements to the left by the physician produces a visual fixation, indicating some awareness. The patient can be diagnosed with akinetic mutism. This patient made a dramatic improvement. Within 2 months, she was able to speak, follow a conversation, and take care of most of her daily activities. Esta persona tiene una patología, dijeron que era esclerosis múltiple, una patología del sistema nervioso central, donde tuvo una recaída muy fuerte, pasaron cosas. Y su cerebro tuvo un daño. Y el cerebro de ella, ¿qué fue lo que pasó? Las lesiones que le generaron hace que tenga esa presentación donde parece que está desconectada del medio, pero se ven atisbos donde ella más o menos tiene como una conexión muy leve. ¿Listo? Importante sobre el mutismo cinético, esto no es un trastorno psiquiátrico. Vamos a hablar de la catatonía en la próxima diapositiva, creo. Que eso sí es un trastorno psiquiátrico y tiene como unas connotaciones particulares. Pero esto es totalmente neurológico y tiene que ser atendido en UCI porque la recuperación puede ser posible si la gente lo diagnostica de manera oportuna y lo trata. Entonces, vamos a hablar de todo, o sea, la catatonía primero, que es una condición psiquiátrica asociada a la esquizofrenia, donde, pues, o sea, va a ser psicógeno primero, si quieres poner el audio, donde la persona va a estar en un estado donde parece estar, o sea, tiene el entendimiento perdido y tiene una rigidez en los miembros que permite que otras personas puedan hacer como formas y ellos se queden como en posiciones muy anormales y así. ¿Qué pasa con esto? Esto sí es psicógeno, totalmente psicógeno, tiene que ver con un trastorno psiquiátrico y el electroencefalograma va a ser normal. Generalmente es mutismo cinético, el que vimos anteriormente. Se confunde con esto y la prueba para poder determinar si es mutismo cinético o es catatonía es un electroencefalograma, porque el mutismo cinético sí va a tener un cambio electroencefalográfico porque la enfermedad es neuronal. En esta la enfermedad es psicógena. Vamos a tener otro, si quieres dejarlo ahí.
otro tipo de parecido al mutismo cinético que se llama el mutismo hiperreactivo, donde va a ser lo mismo que el mutismo cinético, la persona está ahí como con alerta, pero como que no tiene mucho interés en involucrarse en el medio, pero estas personas van a tener movimientos muy grandes hipercinéticos. Entonces va a ser como la diferencia entre estos dos. La anterior, el mutismo asinético, asimetría, no se mueve. Y el mutismo hiperreactivo o hipercinético, la persona se mueve mucho, pero pues ambas están en un estado mutista. ¿Verdad? Ok, entonces aquí empezamos a complicarnos. Vamos a hablar del estado vegetativo persistente. El estado vegetativo persistente no debería llamarse así, sino que debería llamarse como... En español no hay una traducción, por eso seguimos usando vegetativo. Entonces se dice que en inglés es como persistent unresponsiveness, como no responde, o sea, como paciente que no responde de manera persistente. Pero pues en español no tenemos una traducción tan clara, entonces se le sigue mencionando como estado vegetativo. El estado vegetativo empieza a ser persistente después de que una persona está en estado vegetativo un mes. Y las personas que están en estado vegetativo pueden durar años, 20 años, 30 años, hasta que ya se ve la familia como que quiere desconectarlo, la persona muera de infección. Entonces pueden estar muchísimo tiempo con esta alteración. Entonces, ¿qué pasa? Parece que, aparte de que yo voy a tener un daño en las partes de la conciencia, voy a tener daños en tractos corticoespinales, pero va a tener que las funciones autonómicas van a estar totalmente conservadas. ¿Qué quiere decir esto? La persona va a tener ciclos circadianos y ciclos hormonales normales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo les digo que algo presenta ciclos circadianos, quiere decir que o sea, ustedes se acuerdan que la piel tiene unos fotorreceptores y cuando uno le da la luz, el sistema activo reticular ascendente se enciende. Por eso cuando yo miro el teléfono por la noche no me puedo dormir porque me está entrando luz y mi piel la siente. Ellos, estando hospitalizados o en hospicios, cuando sienten la luz, abren automáticamente los ojos con el ciclo circadiano. Cuando cae la noche, cierran los ojos como si estuvieran durmiendo. Em, Importante, pues no van a tener lenguaje, o sea, como que no puedo hacer una conexión de lenguaje con ellos y no van a tener respuestas motoras. La recuperación es muy rara. Una persona puede tener una recuperación del estado de conciencia por una razón de esta no traumática. Después de 3 meses, sí, es extrañísimo, generalmente no pasa. Y es más raro aún que lo recuperen después de un año. O sea, si ya está en un estado vegetativo persistente y pasaron más de 3 meses, probablemente nunca vaya a volver a estar conectado con el medio. Pásala. Entonces, vamos a ver el video. Este video es muy bueno. Vegetative state is shown. This patient had a severe traumatic brain injury 5 years previously that led to this state. Some elements of the neurological examination are demonstrated here. Responses follow reflexive pathways in the brainstem and are not associated with sensations or other integral faculties. First, we see a lack of responsiveness and no awareness of surroundings by the patient. The eyes are closed. We see there is no response to a voice command and no eye opening. We see that after a pain stimulus is applied, the patient develops a spontaneous clonus and opens the eyes. We see that the patient is not responding to a salvo of loud hand claps. In addition, a nail bed compression stimulus produces a generalized clonus, but again, there is no sense of awareness and no grimacing. In this close-up view of the eye, nystagmoid eye movements are seen. Note that the right eye is red due to a filamentary keratitis, which is a well-known complication with patients who are in a permanent vegetative state. We now demonstrate the abnormal phenomenon known as doll's eyes. With head turning, the eyes move back and forth. Furthermore, there is no blinking to threat in both eyes, and no tracking of the reflex hammer. The eyes move erratically, but never fixate. Tapping on the lips produces a positive snap reflex. Here we demonstrate marked spasticity and contractures in the lower extremities. A clonus is easily elicited with a reflex hammer. Reflexes are brisk in the lower limbs, but difficult to elicit in the ankles due to ankle contractures. However, a clonus can still be found. Absence of visual fixation defines the presence of a vegetative. Anteriormente está este paciente. Este paciente que tiene cosas, o sea, como que su vía motora se nota que está afectada. Tenía ese clonus que vimos, tenía una espasticidad pues muy marcada. Obviamente,
está alerta y todos podemos ver que él está ahí, o sea, él está despierto, pero él no tiene esa conexión que nosotros tenemos actualmente con el médico. Pasa. Luego vamos a tener otro que va a ser parecido a este que entra también dentro de ese grupo de estados vegetativos, que va a ser el estado de mínima conciencia, donde, como mencionamos anteriormente, yo tengo alertamiento, la persona está alerta, y la conciencia puede ser que esté presente. ¿Listo? Una de las diferencias grandes entre esta alteración del estado de conciencia y la anterior que vimos es que el estado vegetativo persistente, ellos no tienen respuestas a dolor. Es como que la alteración del estado de conciencia es más profunda. Esa es un poco más leve. Ya vamos a ver en el video, tienen unas respuestas al dolor que son muy significativas. O sea, se nota que la persona le está doliendo. ¿Dónde está? No, desapareció. In this, with a massive intraventricular hemorrhage who is in a minimally conscious state. The boundaries of minimally conscious state are poorly defined, but this patient is typical of patients who awaken from coma and are supported by a tracheostomy collar providing oxygen and gastrostomy for nutrition. The patient sleeps most of the day, awakens with slight prodding, and seems to track a finger with repeated attempts. She is localizing a pain stimulus that also produces a grimace. A marked increased tone in the arms with resistance to flexion and bilateral grasp reflexes are noted. This condition did not change over a 3-month period. The outcome for this patient is uncertain. The clinical signs of a Anteriormente, pero con los estados de conciencia un poco más preservados. ¿Listo? Si se dan cuenta, uno de los características más particulares de esto es que la persona, uno se ve como más, o sea, se nota que ya está por lo menos, bueno, ahí lo ve ya, está por lo menos mirando a su alrededor, parece que está ahí en algunos puntos. Y el otro reflejo de dolor, lo que ustedes vieron que le tocaba acá, es que le está haciendo una presión en la mandíbula, eso del cisto. Y la persona es una fasis particular que denota que le está doliendo. ¿Listo? El anterior, uno le puede decir así mismo y pues la persona no tiene una respuesta hacia eso. Y pues la recuperación de esto es muy mala. O sea, en realidad yo puedo sacar a una persona de coma y dejarla en este estado de alteración de la conciencia, un estado de conciencia mínima, pero pues son cosas que éticamente son muy variables, porque pues yo, ¿por qué voy a dejar que una persona que antes estaba totalmente desconectada ahora esté en un momento de incomodidad? Pero pues depende de la familia que hasta no. Bueno, vamos a hablar del síndrome de enclaustramiento muy rápido, que esto no es una alteración del estado de conciencia, porque ya vemos que el awareness, el alertamiento y el arousal, el alentamiento, y el awareness, que es como el darse cuenta, el entendimiento, está conservado. La persona está ahí. Lo único es que yo no sé que la persona está ahí. Entonces, ¿qué pasa? La persona va a perder todo tipo de funciones motoras, no va a poder hablar. Lo único que va a poder hacer y el único movimiento que va a poder generar van a ser los movimientos oculares horizontales. Si tú le dices mira para el lado, la persona va a poder mirar al lado porque esa persona está totalmente consciente de que está sucediendo. Las etiologías más comunes van a ser hemorragias vacilares. Y este es un caso que ustedes ya deben conocer porque creo que tuvieron la especie de profesionalismo, si no, pues la van a conocer. Se llama, este señor, es el mismo señor, se llama Jean-Dominique Bobin. Él es un señor francés que era director de una revista muy importante en Francia y un día va con él en el carro y le dio una CB ahí y quedó así. Y lo llevaron al hospital y dijeron, está en coma, pero el señor todo el tiempo estuvo presente. Y después de que se dieron cuenta que la persona estaba ahí, le dieron como ayudas particulares para que él pudiera escribir un libro, él estando en alteración del estado, en un síndrome de enclaustramiento. Y él escribió un libro, y del libro hay una película. Y la película no es muy buena, a mí no me gustó casi, pero pues existe la película. Y es muy interesante porque esta persona, sin tener capacidad de poder determinar cosas en su medio, y por buenos médicos que lo atendieron, pudieron hacer que él tuviera esa conexión y que estuviera así, ahí. Otras de las etiologías que podemos tener van a ser tumores, que es un diferencial para absolutamente todo, y infecciones como encefalitis, ¿listo? ¿Hola? Una pregunta es, pues, está en punto al medio que te preguntar que si él está en inconsciencia, es el mismo estado vegetativo persistente o si diferentes. O sea, el estado vegetativo. Para que Hola, hola, ¿ahí me oyes? El estado vegetativo vuelve a de los. Hola, diles. Yo, ¿me oyen? Entonces, en esta diapositiva, tú ves que hay uno que dice unresponsive wakefulness, que está acá, y hay otro que dice estado mínima conciencia. ¿Listo? Estos dos
digamos como que uno podría empaquetarlos a ambos como un estado, un estado vegetativo, ¿listo? Ambos estos dos. Este sería como más hacia un estado vegetativo persistente y pues esta es una alteración del estado de conciencia, pero ambos, estos dos juntos, o sea, como que lo que abraza estos dos espectros patológicos es un estado vegetativo. ¿Listo? Vale. Confírmame, sí. Listo, pásala. Espera. Listo. Eso fue lo que tenemos que saber de las alteraciones del estado de conciencia. Ahí ya sabemos qué es cada cosa. Ah, bueno, y se me olvidó decirles del coma. Entonces, lo que vimos al principio, paciente con coma es un paciente que no tiene ni alertamiento ni entendimiento. ¿Listo? Yo le puedo a esa persona hacer reflejo external, que le duela mucho, la persona no está ahí. ¿Listo? Yo puedo traer a la persona a una alteración a un estado vegetativo del coma, sí. Éticamente no sé qué tan valuable es eso, pero pues puede suceder. O sea, como que estos son aspectos que pueden variar, ¿listo? Como todas las enfermedades neurológicas. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, tenemos que mirar unos signos importantes a identificar, ¿listo? La literatura que nos dice que esto es en paciente en coma, porque el coma, digamos, como que es o sea, como el grupo donde yo puedo abrazar todas estas alteraciones. Pero puedo ver que los pacientes no solo en coma tienen algunas de estas características clínicas, ¿listo? Entonces vamos a ir mirando una por una la característica clínica. ¿Verdad? Braces, obviamente. Y clínica neurológica de Roger P. Simon es muy buena. Vamos a ir, pues, si quieren hacerlo con esto. Entonces, los signos que yo voy a tener para identificar qué tiene mi paciente y dónde está la lesión van a ser signos meramente clínicos. Yo puedo tomar una neuroimagen a mi paciente y ver dónde está la lesión, si la lesión es evidente en una neuroimagen, si es un sangrado, si es un tumor, pero van a haber lesiones que yo no voy a poder ver. Entonces tengo que saber la clínica, dónde, o sea, como qué clínica está asociada con qué patología para poder diagnosticarla bien, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hablar va a ser del patrón respiratorio. Bueno, como ustedes recuerdan, o sea, como un recorte pequeño, la conciencia, o bueno, lo que sabemos que se asume como conciencia en cierta parte, por lo menos el alertamiento va a estar en el tallo, como vemos el día de ayer, en el sistema reticular activador ascendente. Entonces, vamos a hablar de lesiones específicamente del tallo, ¿listo? Porque pues ya hablamos de todo el encéfalo en los otros casos. Pero pues ahora toca que hablemos del tallo porque pues estas lesiones son las que me van a generar esas alteraciones. Entonces, cuando hablamos de patrón respiratorio, voy a tener que, dependiendo de dónde esté la lesión ubicada, voy a tener ciertos patrones respiratorios que van a ser muy específicos de la lesión y de la clínica que me está dando. Pasa la. Nos vamos a hablar de cada tipo de lesión. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener muchas lesiones y voy a tener muchas lesiones y como muchas maniobras que van a permitir como identificar ciertas cosas. Primero les quiero hablar de una que nos habla mucho, que esta de acá, que es la apnea post-hiperventilación. Esta no se puede hacer en un paciente que tenga una alteración del estado de conciencia. Esa tiene que ser en un paciente que esté alerta, pero que tenga algún tipo de patología neurológica, específicamente en hemisferios. Entonces, ¿qué pasa? Es una maniobra que si quieren pueden hacerla. Yo la hice anoche y no me pasó nada, estoy bien. Donde yo le voy a pedir al paciente que tome 5 respiraciones muy profundas y muy lentas. Y bueno, chévere. Cuando ustedes son personas sanas, como todos nosotros acá, lo que va a suceder es que después de que yo tome esas 5 respiraciones muy lentas y profundas, voy a tener una apnea que no me va a dar cuenta, como que mi cuerpo va a decir como, no tengo ganas de respirar. Como que el metabolismo de la sangre está como intentando regular ácido base. Entonces dice como, no voy a querer respirar. Esa apnea dura menos de 10 segundos. Si yo tengo una persona que tiene una patología en los hemisferios bilaterales, la apnea va a ser mucho más, va a ser prolongada. Puede ser una apnea de 20 y 30 segundos y pues eso va a ser grave porque pues después del tiempo ya es la noche. Listo. Eso es lo primero. La persona tiene que estar despierta para que yo pueda hacerle esto. A una persona en coma no le puedo pedir que haga eso. Vamos a tener otro tipo de respiración que se va a llamar la respiración de Cheyne-Stokes. Acá les puse las imágenes para que sea como más visual qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Este tipo de respiración va a ser una respiración que se conoce como en uso, o sea, uso de tejer como uso muscular, donde voy a tener unos periodos de hiperapnea, donde voy a respirar muy profundo, muy rápido, y luego voy a tener unos periodos de apnea medianamente prolongados,
Y específicamente en la parte donde tengo la hiperapnea, la persona va a tener un tipo de, o sea, como que la persona va a estar más alerta. ¿A qué me refiero? Tengo a mi paciente aquí, tiene una alteración de esta conciencia, no sé muy bien dónde está la lesión y yo lo oigo respirar. Y la persona tiene una hiperapnea y luego tiene unos periodos apnéicos entre esta hiperapnea. Yo digo como, ah, bueno, es una respiración de Chilean Stokes. ¿Qué sucede en estos periodos donde la persona respira como más frecuente y más profundo? Es como si la persona estuviera más consciente, como si su conciencia volviera más. Entonces tiene como unos reflejos particulares. Puede hacer que los ojos se pongan midriáticos, puede ser que la persona como que recupere un poco el estado de conciencia y cuando vuelva a la respiración apneica, como que se vuelva a perder la conciencia. Las lesiones pueden ser corticales o talámicas y eso tiene sentido porque pues el tálamo es el cerebro del cerebro, el tálamo controla todo. Si tengo un daño talámico, probablemente el daño pues se va a subdesarrollar a un daño cortical. Y pues como puede ser cortical o talámica, digamos como que es muy indefinida, está muy presente en causas metabólicas, cosas hepáticas, cosas renales, intoxicaciones, etc. ¿Verdad? Listo. Va a tener otro tipo de cosas que puede ser que sean patológicas o no, por ejemplo, la hiperventilación, todos en algún punto hemos hiperventilado. Em, y esta hiperventilación no siempre va a estar asociada como a cosas de neuro, no a lesiones del sistema nervioso central, pero cuando está asociada a cosas de neuro me hace pensar varias cosas. Me hace pensar que, o sea, si yo estoy hiperventilando, quiere decir que mis centros respiratorios me están diciendo como nos estamos quedando sin aire, mi sangre está como de una acidez, basicidad extraña, entonces tienes que respirar más. ¿Eso qué me quiere decir? Que probablemente la persona que tenga una hiperventilación, que está asociada a una lesión de tallo, tenga una neoplasia. Y ese tumor esté generando cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo y por eso quiero dar esa hiperventilación. También esta puede ser dada por sustancias, generalmente algunos grados de opioides, o sea, como que en algún punto cuando la persona tiene algún grado de opioide, de intoxicación por opioides, específicamente por metadona y morfina, puede ser presente este tipo de respiraciones. Luego va a tener esta otra que se llama la apnéusica, donde esta, o sea, la característica de esta es que yo tengo una respiración muy profunda y luego tengo una apnea muy larga. La persona respira y luego no respira mucho rato y luego vuelve a respirar. Generalmente estas tienen unas lesiones en la parte del tegmento lateral y las partes como pontinas. Y pues esto, digamos, como que podría generar cierto grado de anoxia porque la persona textualmente deja de respirar por un tiempo muy largo. Voy a tener otras que van a ser más inespecíficas, donde, o sea, como que sé muy bien dónde está la lesión, pero pueden estar presentes como en pacientes con alteraciones del estado de conciencia variadas. La de clúster va a ser una cosa que, a palabras más, palabras menos, es un tipo de respiración irregular, o sea, como que la persona no tiene un patrón respiratorio. Y puede ser que yo tenga lesiones, tanto pontinas bajas como vulvares altas. O sea, llega el puente por la parte de abajo y el bulbo en la parte de arriba. En el subconto mesenteric, bulbo ponto protuberancial, justamente en esa zona. Y puedo tener otras que se van a llamar atáxicas o de Biot, que son muy similares a estas, donde esta va a ser también irregular. Y las inspiraciones y la expiración va a ser como variable. La de clúster, la respiración va a ser irregular en tiempo. O sea, como que la persona va a respirar un poquito, no va a respirar muy rápido. En esta hay un desmadre total. O sea, como que puede ser que yo respire poco, mucho, muy rápido, pero las amplitudes van a ser como muy estratosféricas. La persona va a respirar muy profundo o luego muy superficial. Esta respiración es muy característica en personas que se están muriendo. Las personas que están en agonía, y si alguna vez han escuchado a alguien agonizar, que es muy feo, tienen este tipo de respiración porque no están pudiendo respirar. O sea, la siguiente respiración podría ser la última. Por eso es como tan desorganizada y puede ser tan profunda o tan ligera. Hay un tipo de cosa importante que quería mencionarles que me parece como interesante que lo tengan en cuenta, que se llama el síndrome de hipoventilación congénita. Entonces, ¿qué pasa? Esta cosa en la cultura popular y en especial en Europa se llamaba como la maldición de Odina. Odina era un personaje griego, por allá con una historia como que se murió durante dormir. Entonces, ¿qué pasa? Este síndrome de hipoventilación congénita, durante el sueño, pasa que la persona está durmiendo y quien tiene la característica genética de tener esta alteración tiene un fallo autonómico de la respiración mientras está dormido. Entonces se quedan dormidos y se mueren.
Es como lo que vimos ayer del infante, pero esto tiene unas causas genéticas particulares. Y puede ser que no solamente tenga algo genético, sino que sean lesiones, específicamente en el bulbo tegmental o incluso en la médula cervical. Personas que han tenido secciones cervicales altas y han sobrevivido, puede ser que presenten esto, entonces tienen que dormir siempre con un CPAP, porque pueden morirse. Adelante. Listo. Eso fue el patrón respiratorio. Muchas cosas más o menos me indican dónde está la lesión. Ahora vamos a pasar con la temperatura. La temperatura es una cosa muy específica. A mí la temperatura básicamente me sirve para saber dos cosas. El paciente tiene una infección porque tiene fiebre o el paciente tiene un daño en el hipotálamo. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura, ustedes lo van a ver en la y más adelante, eh, yo voy a poder tener un control o sea, mi control de la temperatura está en el sistema nervioso central. Cuando yo tengo un daño hipotalámico, o sea, la disfunción de la temperatura, o sea, normalmente la gente tiene fiebre o temperaturas muy altas, neurogénicas, o sea, que viene del sistema nervioso, va a ser por daños hipotalámicos o lesiones en el puente tegmental. Cuando no es neurogénico, probablemente esa persona tenga una infección. ¿Por qué esto es importante? Porque las personas que están en coma o tienen un tipo de alteración del estado de conciencia están en hospitales, están en hospicios, y en hospitales y hospicios es muy común que pues la gente como que adquiera infecciones y se muera por infecciones o por ulceraciones o etcétera. Entonces es muy importante que una persona que cuando esté bajo su cuidado tenga cambios de temperatura, tenga una alteración del estado de conciencia, yo tengo que saber si es de la alteración del estado de conciencia o si es porque una cosa fisiológica está pasándole adicional en el cuerpo, generalmente es una infección, y tengo que tratar. Pásala. Listo. Vamos a hablar de las pupilas. Las pupilas es una cosa súper importante porque tanto en personas con alteración del estado de conciencia como en personas como ustedes, como yo, y los médicos siempre o sea, nos damos cuenta de las pupilas, incluso cuando los pacientes no se dan cuenta. Uno los mira a la cara y lo que le está, o sea, no es que no sea incisivo o quiera mirar a la persona, sino que le está mirando a las pupilas. Uno que le va a mirar a las pupilas, vamos a mirar si las pupilas responden, o sea, como que las pupilas deben tener unos diámetros particulares, los vamos a ver más adelante. Y cuando yo las tengo expuestas a la luz, las pupilas van a contraerse. Eso se llama miosis. Midriasis, miosis. Miosis. Bien. Entonces, cuando yo la estimulo con la luz, la persona tendría que hacer miosis. Si yo la cogiera acá y les mostrara las pupilas de ella, deben ser simétricas, uno. Son redondas, dos. Y cuando las estimulo, tienen el reflejo fotomotor, donde pues, se van a contraer. En los pacientes con alteración del estado de conciencia o con traumas encefálicos, eso no va a ser así y eso me va a indicar dónde está la lesión. Si yo tengo lesiones unilaterales, me van a decir que yo tengo cosas generalmente con pares craniales. Lo que me controla, los reflejos que mueven eso, van a estar dañados. Sin embargo, yo tengo que hacer una muy buena historia clínica. Esperemos que la persona llegue con algo de conciencia o llegue acompañada de otra persona que tenga idea de su historial médico, porque van a haber medicamentos que pueden generar plejías en los músculos que constriñen. Entonces yo le hago así y yo digo, no, están anisocóricas y eso es muy grave y no es que la persona toma un medicamento y yo no lo sabía. Entonces mi tratamiento tiene que estar basado a que yo sepa qué es lo que la persona tiene de base. Las pupilas puede ser que no respondan porque la persona está drogada. Tiene mucho fármaco en sangre de ciertos tipos. Generalmente van a ser cosas neurológicas, barbitúricos, lidocaína. Puede ser que algunos tipos de antibióticos también de eso. Pero generalmente van a ser en intoxicaciones por estas sustancias. Y van a tener otro tipo de condiciones donde las pupilas no van a responder, que no van a tener que ver con los fármacos, como pues la anoxia, la persona no tiene aire, fue, digamos, no sé, ahorcada, se ahorcó, se ahogó, algo así. Y pues las pupilas no van a responderle. Y la hipotermia. Cuando ustedes les llega un paciente con hipotermia, en especial los niños llegan con mucha hipotermia a los servicios de neonatología, los neonatos, ustedes tienen que, antes de declarar a una persona muerta, ustedes pueden ver a una persona congelada. Y si esa persona congelada, uno dice, está muerta, o sea, está congelada, está muerta. Hasta que yo no le regule la temperatura a 36 grados centígrados, yo no puedo declarar la muerte. Porque existen casos, muchos casos en Estados Unidos, donde hubo personas congeladas que se declararon muertas y en la morgue se dieron cuenta que estaban vivas porque recobraron la temperatura y pudieron seguir viviendo. Y no tuvieron ninguna secuela neurológica. Entonces tengan mucho cuidado con los congelados.
Y vamos a tener una cosa súper interesante que se llama el reflejo cilioespinal, que lo pueden probar más adelante. No lo ganamos. Que es que yo voy a tener una dilatación de la pupila aproximadamente de 2 milímetros, de 1,5 milímetros, cuando la persona en cuello y cabeza tiene un estímulo doloroso. Entonces, uno que hace generalmente aprieta como una parte de atrás, a la persona le duele y las pupilas se dilatan. No mucho, pero sí se dilatan. Pueden intentarlo. Pásenlo. Entonces, esta es una tabla importante que como que nos menciona ciertas cosas de lo que hablamos y nos hace la correlación anatómica de lo que estábamos diciendo. Entonces, una persona que esté despierta y va a tener, cuando está en la oscuridad, una midriasis. Cuando salga la luz, va a tener una contracción moderada, dependiendo de la cantidad de luz. Cuando yo empiezo a tener daños, voy a empezar a ver ciertas cosas, ¿listo? De estas cosas las voy a dejar, sin embargo, quiero hacer una salvedad importante con estas, que van a ser lesiones del puente. Van a ser pupilas que se van a llamar puntiformes, textualmente tienen como puntos, y van a poder ver ustedes ese tipo de pupilas cuando pasen por anestesia, porque en anestesia dan unos medicamentos que hacen que las pupilas se pongan puntiformes, y uno le abre el ojo al paciente y eso no se ve la pupila, o sea, todo está feliz. Es como, la pupila. Entonces, como que quería que tuvieran esto en cuenta, porque si no le ven la pupila al paciente es que está ahí, pero es muy chiquita. Pásala. Vamos a tener unos síndromes importantes neurológicos y neuroftálicos. Yo odio oftalmo, pero es importante que tengamos presentes los síndromes neuroftálicos. Porque pues a veces nos preguntan en los exámenes mucho, muy. Entonces, quiero que tengan presente este, que tal vez lo deben conocer, que es el síndrome de Horner. Es un síndrome que voy a tener una lesión en la vía oculosimpática. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Voy a tener algo raro en la vía ocular, en los ojos, y voy a tener algo también raro en las vías autonómicas, en la vía simpática. Entonces ahí yo voy a empezar a deducir cosas. Síndrome de Horner se va a tratar de que de manera unilateral voy a tener una miosis, el ojito va a estar más chiquito, aquí no se puede ver bien. Voy a tener una tosis, que es un párpado caído. Voy a tener anhidrosis. ¿Alguien se acuerda qué es anhidrosis? Bien, no suda en esa parte. Hundimiento del globo ocular se ve como hacia atrás y anisocoria. Como tengo miosis en el lado afectado, este es el lado afectado, esta pupila va a ser más chiquita y esta va a ser una pupila normal. Entonces yo va a ver una diferencia entre las dos pupilas. Esa diferencia entre las dos pupilas es anisocoria, ¿listo? Cuando una pupila es más grande que la otra, se llama anisocoria. Esto va a tener muchas patologías, principalmente patologías vasculares, que ustedes conocen desde el caso de ACV, como el síndrome de Wallenberg, el ACV hipotalámico, etcétera. Pero hay una muy importante que la gente, o sea, es como bastante interesante, que se llama esta, que es el tumor de Panquast, que es un tipo de tumor que da en el ápice del pulmón. Y uno era como, que tiene que ver un tumor en el pulmón en el ojo, o sea, como nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? En los ápices del pulmón, aquí pasan estructuras nerviosas. Y una de las estructuras nerviosas que pasa por acá tiene que ver con unos ganglios que tienen control del sistema autonómico de los. Entonces, si yo tengo este tumor y me oprime esa parte, voy a tener la parte como simpática de la patología, que es como súper contraintuitivo, muy de medicina interna, pero muy interesante. ¿Verdad? Listo. Entonces, eso fueron las pupilas. Las pupilas van a ser diferentes a los movimientos oculares. Los ojos de las personas en coma se van a mover y es muy impactante verlos detrás de los videos para que ustedes sepan que cuando ven a alguien en coma va a tener ciertos movimientos oculares todo el tiempo, que es muy raro verlos. Pero es importante que sepamos que uno existe e idealmente intentar saber dónde están localizados, pero pues en realidad esta parte es como más que todo informativo. Bueno, Ay, perdón. entonces, esto yo tengo varios tipos de movimientos oculares. Esta persona está en coma, ¿listo? No tiene awareness, o sea, no tiene alertamiento, no tiene entendimiento y tiene un movimiento ocular constante de los ojos que se llama ping-pong. ¿Por qué? Porque pues va de un lado al otro. Generalmente yo podría determinar cuál es la lesión o dónde está la lesión, dependiendo el tipo de vista que yo tenga, o sea, como hacia dónde vayan los ojos, porque voy a tener muchas de estas. Pero pues yo se los voy a dejar acá, pueden ver los videos más adelante. No vamos a profundizar en eso porque pues digamos como que para nosotros que no somos neuro UCI, no tiene tanto valor clínico, o sea, yo que esto es que les podemos hablar.
Pásala. Entonces yo les dejo acá, bueno, pues, o sea, como que les dejo todos los tipos de miradas que pueden hacer. Quiero poner. Este es muy interesante y muy importante, se llama bobbing ocular, que es que los ojos hacen arriba y hacia abajo, parece como si fuera como una pelota de baloncesto que va arriba y abajo. Y puede estar presente como en varios tipos de cosas, especialmente una cosa que es encefalopatía difusa, vamos a hablar de eso más adelante, pero pues los ojos van de arriba hacia abajo indiscriminadamente. Yo los estoy viendo porque alguien está teniéndole los ojos hacia arriba. Sin embargo, pues la persona siempre está haciendo eso. Yo lo pito, no sé por qué tiene. Pasará muchas veces. Pasa como todo esto de los ojos. Entonces, pregunta para Andrés. ¿Qué es el fenómeno de Bell y para qué me sirve esa vaina? Es un fenómeno que todos tenemos. Al infarto. Ok, ¿y para qué sirve? Para que sí. Pues, o sea, indirectamente, pues, como no puede hacer una parte tampoco, pues, de pronto se van a hacerlo como para ubicar y así. Más o menos bien, vamos ¿para qué? No, no, esa no va por ahí. Va más como por allá con Dana y Sebas. Entonces, dale. Entonces, fenómeno de Bell, rotación o superaversión del ojo, cuando tengo un estímulo en él. O cuando yo estoy cerrando los ojos y alguien me intenta abrir los ojos. Háganlo con sus compañeros. Alguien cierra los ojos y abran. Se van a dar cuenta que el ojo va para arriba. Siempre. Pásale. Entonces, esto va a ser importante porque la mirada va a tener también, o sea, como anteriormente en los videos, bueno, como van a ver más anteriormente en los videos, vamos a tener que, voy a tener anormalidades de la mirada. ¿A qué me refiero con esto? Es que los ojos van a ir hacia un lado. Supongo que la doctora Mariana les decía, no, cuando te ve, mira la lección, cuando da la crisis epiléptica, mira los lados. Eso se refiere a anormalidades de la mirada horizontal. Pueden tener anormalidades de la mirada laterales y, horizontales y verticales, o laterales y verticales, que van a tener como, pues, una anatomía específica, pero quiero que tengan en cuenta estos dos. Entonces, cuando yo tengo una lesión, generalmente va a ser una lesión vascular, pero puede ser un tumor. Normalmente los ojos, cuando está comprometido esta parte de la conciencia, y bueno, se pierde con ciertos reflejos voluntarios, los ojos van a mirar hacia las lesiones. Entonces pueden ver acá, la lesión está en este hemisferio y estos ojitos están mirando hacia allá, en descanso. O sea, ellos no están mirando voluntariamente hacia allá. En descanso están mirando. Ahorita vamos a ver lo que son las pruebas calóricas. Pero voy a tener una variación de esta que se llama como wrong eyes, que es súper extraño, que es la mirada opuesta a esta. Y va a ser generalmente en lesiones talámicas. Como el tálamo es el cerebro del cerebro, toda la corteza en teoría se vería afectada. Entonces por eso va a tener como esta variación extraña. Em, Voy a tener, bueno, eso fue horizontal. De las miradas verticales, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener siempre, o sea, pues si tengo el reloj conservado, el fenómeno de Bell intacto, que es lo que mencionamos ahorita, y va a tener varias cosas particulares. Voy a tener una cosa que se llama una mirada vertical desconjugada, que va a estar en reposo, que es básicamente la mirada como que los dos ojos no están alineados. Cada uno va a estar como más arriba del otro, se ve como visco, pero vertical. ¿Verdad? ¿Qué se ve más o menos? Bueno, sería una cosa parecida a esta. Que uno de los ojos va como más hacia arriba y otro va más hacia abajo, entonces como que sea una disconjugación de las miradas. Les dejo la tabla, si la quieren revisar más adelante, pero pues semiológicamente pues ya sabemos lo que tenemos que saber. Cosas importantes, en los ojos voy a tener que evaluar los reflejos oculocefalogiros. ¿Se acuerdan que eran los reflejos oculocefalogiros? Sí, que son los ojos de muñeca. Ujú. Y una cosa que se llama, bueno, en la literatura gringa le dicen que son los reflejos oculovestibulares, pero pues eso es debatible. Que se va a medir con una cosa que se llama prueba de reflejo calórico, que ya la vamos a ver. Pásala. Entonces, otra prueba. ¿Qué pares craneales está involucrado en el reflejo corneal? Ujú. Ujú. ¿Y el aparente del ventrículo? Tres. Ajá.
¿Y qué parte es distinto? B1, bien, pasa nada. Entonces, la aferente va a ser B1, que va a ser la primera porción de este gemino, y el eferente va a ser el séptimo, que va a ser pues, el que tiene el control de la canal, ¿listo? Bien, pasa nada. Entonces, bueno, eso fue con los ojos y las miradas. Ya vamos como más general, ya estamos más cerca al final. Cuando nosotros tenemos que hacer examen motor al paciente, recuerden que el examen motor tiene que ver con tono, trofismo, reflejos, y de repente marcha, obviamente un paciente como esto no lo vamos a hacer en marcha, vamos a tener cuando el paciente esté en coma, vamos a tener como dos alternativas de reflejos motores, o bueno, o acciones motoras para recuperar al paciente. Entonces, un paciente con coma, un paciente con alteración del estado de conciencia que no responde cuando uno le dice como, señor, despiértese, tú le tienes que hacer sentir dolor para ver si esa persona está conectada con el médico. ¿Cómo vas a hacer que sienta dolor? El último método más doloroso es presión external. Entonces tú coges y haces muy duro, muy duro. Ahorita les voy a mostrar unos videos donde se ven y eso duele increíblemente. Hay otros que hacen presión en el lecho unguial con los martillos de reflejo, les dicen así, pero pues son de que los dedos los tienen como morados, o sea, pueden lastimarlos muy feo. Entonces es mejor como este estímulo. Cuando uno le hace ese estímulo doloroso, voy a tener dos cosas que pueden pasar. Una de corticación y una de cerebración. Donde la corteza está malita y donde ya todo el encéfalo está malito. O sea, esto es malo, más malo que esto. Esto es malo, pero no tan malo como esto. Para que se acuerden, o sea, recuerden así. De corticación, los brazos son corticos. De cerebración, los brazos más largos. ¿Listo? Pasará. Este video me fascina. Por sí. Vamos. Subir un tricito. Isso. Muito bem. Aí está tudo bonito, né? Violento. Cheio que fez agora. Agora abaixa os braços dele. É. Estimula a dor. Agora na articulação temporomandibular. Sem mexer o pescoço. Força. Mostrando que o paciente é um reflexo medular por causa da medula cervical. É. Agora flete a cabeça dele. Fletindo. Isso, muito bem. Mostrando que é na medula. Isso. Bueno, ¿qué Pero vimos acá? esa posición que le va a dar con... Listo. Si en una paciente en coma. Disculpa que te diga, ¿cierto? Les voy a contar una cosa. Este está muerto. Este niño está muerto. Lo que hace que este signo sea como increíble. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona tiene una muerte encefálica que vamos a ver más adelante, que es eso, y cómo diagnosticarla. Pero este niño está muerto. El que le estaba hablando son los neurocirujanos, no está grabando porque, digamos, este reflejo o sea, como tiene consentimiento, entonces, ¿qué pasa? Se dieron cuenta que a esta persona le hicieron estímulos y luego le movían el cuello, ¿cierto? Y parece que tiene una respuesta de decorticación porque hace una flexión, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Esa cosa, esa flexión posterior a un estímulo doloroso en un paciente que tiene recientemente una muerte encefálica, se llama signo de Lázaro. ¿Se acuerdan quién es Lázaro de la Biblia? Sí, ese es el resultado. Pues bueno, ese no resucitó. Pero lo que pasa es que, o sea, es básicamente lo que les mencioné. Yo genero dolor y luego hago un movimiento medular, un lado al otro, enfrente, o sea, como que muevo el cuello. Y por el resto de ATP que queda por ahí volando, voy a tener un reflejo medular que va a hacer que yo tenga ese movimiento. En un punto donde cuando el ATP y cuando la miocina deje de contraerse y todo eso suceda y la acetilcolina no fluye, todo eso, la persona obviamente va a dejar de hacer eso. Pero pues es importante que lo tengan en cuenta porque hay familiares que pues llegan y dicen, no, pero es que él se sigue moviendo y no se mueve porque tiene un reflejo de muerte encefálica. ¿Listo? Tienen que tener eso en cuenta. Págalo. Entonces, ya vamos terminando. Mentira, está bien. Pero vamos a hablar de las acciones inductoras del coma. Yo te puedo bien. Entonces, acciones inductoras del coma. Braces otra vez, brace. Entonces, voy a tener principalmente tres tipos de lesiones que me pueden inducir alteraciones del estado de conciencia o coma. ¿Listo? La primera va a ser esta, que se va a llamar encefalopatía difusa o metabólica. Encefalopatía difusa o lesiones metabólicas, donde básicamente yo que voy a tener daño generalizado del encéfalo.
cerebro, tallo, cerebelo. Entonces, obviamente va a tener pérdida de las funciones corticales, va a tener hallazgos asimétricos, porque pues la corteza está dañada, digamos, como por partes, y puede ser que durante esta encefalopatía presente como ciertas cosas que tienen que ver con la corteza. Puede ser que yo presente un tipo de temblor, y dependiendo de la etiología, puede ser que yo presente otras cosas. Puede ser que yo presente asterixis, asociado a encefalopatías metabólicas, específicamente encefalopatías hepáticas. ¿Se conoce la asterixis? Es un reflejo tal vez en la hacer más Ok. puede ser hepático O seis. También. Está como de bien, más o menos tienes la idea. Entonces, la asterixis, recuerden que es un tipo de trastorno del movimiento. Ese tipo de trastorno del movimiento se define porque es un mioclonal negativo, donde yo pierdo el tono. Sí, un mioclonal negativo, como que pierdo el tono y lo vuelvo a recuperar. Y como muy bien dijo Ana, está asociado a cosas metabólicas. ¿Listo? Puede tener mioclonus, dependiendo de la etiología, cosas como estados hiperglicémicos osmolares, que es una complicación de la diabetes, o en cosas urémicas, donde pues tengo intoxicación porque los riñones no están funcionando bien. Y puedo tener otro tipo de movimientos, como las mioclonías generalizadas, específicamente por resucitación. Llevo una persona en paro, yo le estoy ahí resucitando, le intuban, todo eso. Posterior a eso, el cerebro obviamente ya quedó dañado y maltrecho porque pues probablemente la ventilación le pasó algo, bueno, anoxia. Y resucitación voy a tener mioclonías generalizadas. Cuando después de la resucitación la persona sale del paro y queda con esas mioclonías, el pronóstico es malo. Es malísimo. O sea, la persona probablemente no va a volver a estar conectada al medio. Es realmente muy, 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 muy mal. Entonces, una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, porque esto jamás alguien se los va a explicar, van a ser las hernias encefálicas. Entonces, hoy vamos a ver que hay 6 y van a tener en cuenta que existen. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando ya le hago una punción lumbar a un paciente que tiene efecto de masa, y un aumento de la PIC por efecto de masa, puede ser que ese EPI se muere, ¿cierto? No es la única hernia que yo puedo tener. El cerebro puede herniarse, o sea, el cerebro puede aumentar la presión y sus estructuras. Puede aumentar la presión en múltiples aspectos y eso va a generar que pues yo tenga uno, daño en el cerebro y dos, dependiendo de dónde está la lesión, que yo tenga una clínica específica. Entonces, esta es la que yo siempre les menciono, que es que se va a herniar las cosas por el foramen magnum. ¿Listo? Entonces acá que se puede herniar el tallo, que ahí están los centros respiratorios, centros cardíacos, la persona se muere. Se puede herniar el cerebelo. Se puede que en el cerebelo vimos que había una patología que hacía que las amígdalas del cerebelo se herniaran un poquito, que se llamaba la malformación de Arnold-Chiari. Bueno, eso existe, para que lo tengan presente. Y es como este tipo de herniación, donde yo hernio estas cosas que están muy cercas al foramen magnum. Esto puede ser mortal. Todas las hernias pueden ser mortales. Todas las hernias pueden causarme una alteración del estado de conciencia. Yo puedo tener otro tipo de hernias, por ejemplo, que yo tenga una hemorragia cerebelosa y la única escapatoria del cerebro no es ir para arriba, sino superar el tentorio e irse para arriba. Y pues esto obviamente me va a lesionar el cerebelo, voy a tener como condiciones cerebelosas, voy a tener daño también en esta parte porque pues está aumentando la presión. En el encéfalo va a tener varias cosas. Generalmente van a estar dadas esas cosas por lesiones asociadas a aumento de masa. Tumores, hemorragias, como que me cambien la doctrina de Monroe-Kelly que yo tengo en el encéfalo. De las primeras y las más graves en la alteración del estado de conciencia van a ser las hernias uncales. Las hernias uncales se va a herniar el uncus del hipocampo, se sale por debajo de la tienda del cerebelo y pues eso es malo, porque aquí está el mesencéfalo y en el mesencéfalo yo tengo muchas cosas, tengo el SARA, tengo cosas de pares craneales, entonces eso es negativo. Puede ser que por la presión que hay adentro yo tenga una hernia que va a ser transtentorial, o sea, va a salir por la mitad, o sea, todo el cerebro tiene tanta presión que quiere bajarse completo. Y bueno, puede ser que yo tenga una que se llama subfalcina, que es que se han dado cuenta si se acuerdan de las tutorías, bueno, en las clases, en las que veíamos neuroimágenes y decimos como, no, es que tiene una desviación, una desviación del plano medial, o sea, como que se ve corridito. Eso en teoría podría llegar a ser una hernia subfalcina y eso es muy malo. ¿Por qué?
Porque estoy espichando esta parte y todas las cosas de la corteza acá se están jodiendo y estoy espichando esta parte. Entonces estoy espichando de manera bilateral el cerebro y eso en algún punto va a hacer que o vuelva a bajar o se reviente algo. Y por último, la transcalvaria, que es cuando ya tengo un agujero, un huequito. Normalmente tengo, no sé, traumatismo, alguien le dieron unos martillos en la cabeza, quedó un hueco ahí y el cerebro quiere inflamarse y quiere salir por ahí. Una transcalvaria. Entonces, esto es importante que lo tenga presente. Porque tal vez nunca se lo vaya a preguntar, pero a mí me lo preguntaron y no me lo explico y me dio mucha rabia. Entonces yo se los explico. Todavía se toca las Ah, listo, bien. Sí, listo. Entonces, vimos que, o sea, les mencioné que las lesiones inductoras de coma pueden ser tres. La encefalopatía difusa o metabólica, y voy a tener otras dos que van a ser las lesiones supratentoriales e infratentoriales. Anatómicamente yo puedo dividir el encéfalo en dos partes, arriba del tentorio y abajo del tentorio. O sea, como el cerebro como tal y el cerebelo está por allá abajo. Que los divide específicamente el tentorio. Entonces vamos a mirar cuáles son las lesiones que pueden ser que una u otra me genere la alteración del estado. Entonces, en las lesiones supratentoriales yo puedo tener una herniación lateral. Una herniación lateral va a ser lo que habíamos mencionado anteriormente, que hacia los laterales voy a tener un aumento de masa, un tumor, una hemorragia, que hace que el cerebro se mueva para el lado. Y cuando el cerebro se mueve para el lado, ¿qué es lo que puede salir? El lucus del hipocampo. Es como una variación de la herniación uncal. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener una compresión del lóbulo temporal, y eso no es bueno. Voy a tener en esta parte, si ustedes se acuerdan, por acá están los pares craneales, los de arriba, que está como el tercero, el cuarto. Entonces, probablemente va a tener una oftalmoplequía por compresión del tercer par craneal. Probablemente tenga una alteración del estado de conciencia o un estado vegetativo, porque pues acá yo estoy espichando directamente el SARA, el sistema reticular activador ascendente, o un síndrome del enclaustramiento, porque estoy haciendo como pequeñas hemorragias que se llaman hemorragias de Dunet, que me están como dañando las vías motoras. Y puede ser que pues yo tenga ceguera asociada pues a toda la compresión que estoy teniendo. Entonces, esa fue lateral, donde tengo las presiones hacia lateral, eso me genera las hernias que van ahí al centro. Cuando tengo una hernia central, que va a ser como que me espiche todo lo que está sucediendo hacia abajo, o sea, como que me va a espichar el tallo, y eso es malo, voy a tener una compresión directa en el diencéfalo, que pues el diencéfalo tiene un montón de cosas, el tálamo, el hipotálamo, o sea, tiene como todo ahí. Voy a tener lo que les mencioné ahorita, unas hemorragias de Dunet, que son como un tipo de ACV hemorrágico pequeño en el tallo, pero pues ya vimos que las hemorragias en el tallo son malas porque tengo el sistema reticular activado ascendente y tengo todos los pares craneales, entonces eso es muy negativo. Y la clínica va a ser parecida a la anterior. Va a tener una oftalmoplegia porque puedo dañar como todos los pares oculares o bueno, con funciones oculares que están acá. Puedo tener una cosa con respecto al trigémino, generalmente dolores asociados a neuralgia del trigémino, porque por acá está el quinto. Puede ser que tenga cosas motoras, porque pues en el tallo van las vías motoras, ceguera y cosas con respecto también al séptimo y como parálisis facial. Listo. Eso fue supratentorial. O sea, arriba del tentorio, arriba del encéfalo, o sea, cosas que tienen que ver como con tallo, mesencéfalo, diencéfalo. Ahora vamos a ver las subtentoriales, o sea, arriba, arriba. Estas ya son como clínicas que ustedes conocen, entonces, por ejemplo, hemorragias, espera, subtentoriales abajo, vimos los de arriba, ahora vamos abajo. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, si ustedes tienen una hemorragia en el cerebelo, eso va a hacer que yo tenga una herniación, o sea, el cerebelo va a intentar subir porque va a intentar liberar la presión y va a intentar como generar los cambios de presión hacia arriba, está intentando escapar hacia algún lado. Si yo tengo una hemorragia cerebelosa, obviamente va a tener síndrome cerebroso. Puede tener ataxias, vómitos, cefaleas occipitales, cosas asociadas a eso. Cuando yo tengo lesiones cerca al cuarto ventrículo, o sea, como compresiones en la parte de arriba del tallo, voy a empezar a tener cosas asociadas a alteraciones del estado de conciencia y a muerte. Y pero, o sea, empiezo a molestar los núcleos, los núcleos respiratorios, entonces puede ser que yo tenga hiperventilación, puede ser que yo tenga parálisis de las pupilas, puede ser que tenga oftalmoplegias verticales. Y cuando tengo una compresión de la parte de abajo del tallo, es aún peor porque pues ahí tengo todo el SARA. Entonces, ¿qué pasa? Voy a empezar a tener alteración del estado de conciencia. Estoy somnoliento,
puede tener las pupilas puntiformes, porque esas se acuerdan que eran del tallo. Puede ser que tenga nistagmo, e incluso puede ser que tenga cierto tipo de ataxia por las partes motoras que lleva esa zona. Una cosa importante que normalmente no revisamos en esto es el trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico, junto a las hemorragias, son las primeras causas de alteraciones del estado de conciencia, de coma. Y pues aquí en Colombia hay trauma craneoencefálico por todo. Se pelearon en la calle, se cayó de la moto, le pasó así, un golpe. Entonces es importante que nosotros, bueno, sí, como que tiene alteración del estado de conciencia, ya sé qué tipo de alteración del estado de conciencia es, pero yo tengo que saber cuál es la etiología. La etiología traumática tiene unos signos muy específicos que es importante que los tengan presentes, especial cuando roten por urgencias, porque pues uno ve que ellos, o sea, como que la gente está ya ahí toda magullada y toda vuelta a nada, pero estos signos no solamente son de golpes que la gente ha recibido en la parte facial de la cara, sino que estos signos me van a denotar cosas que pasan en el encéfalo. Yo voy a tener primero este que va a ser el signo de Barrow o de Papaya, donde va a tener equimosis retroauricular. Conjunto a este, que es el signo de ojos de mapache, que es que se ven los dos ojos morados, como si le hubieran dado un puño en cada ojo, van a ser hallazgos muy sugestivos de que yo tengo una fractura en la base del cráneo. Y eso es muy mal, porque si la base del cráneo está fracturada, quiere decir que yo tengo muchos huequitos por donde el cerebro va a salir de ahí. Probablemente si yo le pegué al encéfalo, esa cosa va a querer crecer y va a querer descomprimirse de alguna parte. Entonces tiene que ser como una atención prioritaria. Recuerden siempre cualquier golpe en la cabeza, en adulto mayor, niño, niña, persona de cualquier edad, es una emergencia y requiere un TAC. ¿Listo? O sea, no siempre lo vamos a tener, en especial si algunos de ustedes hacen ruralito en noveno o hacen rural más adelante, el TAC no siempre va a estar, pero siempre tenemos que remitir para que le dan el TAC, porque puede ser que la persona sangre y se muere y nunca me enteré de eso. Y mi negligencia la mato. Entonces es un mal. Voy a tener otras cosas que van a estar asociados a también, no fractura de base de cráneo, sino como daño por traumatismo, que puede ser también dado por fractura de base de cráneo, que va a ser el hemotímpano. Esta es una, ¿cómo se llama esto? Una otoscopia, donde yo estoy viendo que el tímpano acá, que sobre ese clarito, como ustedes lo vieron en la práctica con los otorrinos, debe ser como blanquito, se ve negro, porque esto está lleno de sangre por dentro. O sea, la persona tiene sangre dentro de los oídos. Y voy a tener por último que yo tenga rinorrea o otorrea del líquido cefalorraquídeo. Algo se rompió de los huesos que me separan el viscerocráneo con el neurocráneo y está haciendo que me salga líquido o por las orejas o por la nariz. Y eso es muy mal. Listo. Y ya por último, vamos a hablar de los criterios de muerte encefálica, que es muy importante que los tengan presentes porque es un tema muy común cuando ustedes si rotan en UCI o si rotan en neuro en octavo, bueno, o más adelante, o de internos especiales, van a ver pacientes con esto y van a mandar interconsultas que como que creemos que está muerto. Puedes decirnos si hay muerte encefálica, pues tú vas y lo evalúas. ¿Cómo lo voy a evaluar? Entonces, antes, la muerte encefálica se define bajo la literatura como la cesación irreversible de todas las funciones de la integralidad del cerebro. Es una lesión que hace que el cerebro deje de servir. ¿Listo? Y eso hace que pues deje de ser íntegro. Entonces yo voy a tener como tres partes para poder evaluar la muerte encefálica. La primera va a ser una evaluación clínica que se conocen como prerequisitos, donde la persona tiene que tener ciertas características para que yo pueda evaluar. La primera es que yo tenga que evaluar que el estado en el cual la persona está es uno irreversible. Eso es importante porque generalmente las personas que están en UCI están sedadas todo el tiempo. Entonces, todos tienen una alteración del estado de conciencia generalmente inducida. Entonces, yo, cuando voy a evaluar a mi persona, llego a la UCI, yo le digo, como, doctora, usted me quitó los medicamentos para que yo lo pueda evaluar. Y ella va a decir, como, no, pero puedes evaluarle. Y yo le digo, como, no puedo evaluarla porque usted la tiene en un coma inducido y no puedo evaluar como todas las funciones que tiene la persona si está llena de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Todos los medicamentos que tenga la persona tienen que estar en un punto de aclaramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacer unas matemáticas ahí y concluir que todos los medicamentos que esta persona recibió previo a que yo llegara no están activos, por decirlo así, y eso no me está interfiriendo con que yo evalúe la conciencia. Obviamente, la persona no puede estar con beta bloqueantes en músculos, porque pues, si la persona está como tiesa, pues yo no voy a poder evaluarla.
Y la persona no tiene que tener alteraciones metabólicas como alteraciones del ácido base, ¿sí? Porque pues que yo tengo una alcalosis, me va a hacer como que los resultados van a cambiar. Primera cosa, establecer que la causa es reversible. Segunda cosa, determinar que la temperatura es normal. Si la persona está en hipotermia, yo no puedo valorar si está muerta o no. Va a parecer muerta porque está congelada. Tengo que darle la temperatura normal, mayor de 36 grados. Tercera cosa, la persona tiene que tener una presión arterial sistólica en 100. Eso es importante porque, no porque la presión arterial me cambie los resultados como respecto a, ¿a qué? A la alteración del estado de conciencia, pero es como un criterio válido para ver que cuando yo las maniobras que voy a salir, no vaya a ser como un daño subsecuente, que se le reventó otra arteria porque yo lo toqué, o sea, no, ahora no se puede hacer. Y por último, la valoración neurológica, es que ya vamos a mirar cómo se va a hacer, que es diferente a la valoración neurológica de un paciente que está consciente. Entonces, cosa importante, ¿y por qué neuro es tan importante? Porque ustedes pueden estar en, no sé, Sutamarchán, en Boyacá, y ustedes son el único médico del Rosario, y dicen como, Dios mío, es que los del Rosario de Nuevo Bogotá son buenísimos. Y tiene una persona muerta encefálica, y le dicen como, bueno, doctor, valórelo porque usted me va a decir si esta persona tiene muerte encefálica. Todos los médicos pueden valorar eso. Idealmente, lo tendría que ser un neurólogo, un neurocirujano o un intensivista que tenga idealmente formación en cosas neurológicas, pero cualquier médico puede determinar una muerte encefálica. Entonces, si yo, o sea, yo en un año puedo determinar que alguien está muerto encefálicamente, o sea, es brutal. Por eso tenemos que saber ese tipo de cosas. Y es importante que yo le haga al paciente dos valoraciones clínicas, porque mi perspectiva puede ser diferente a la perspectiva de Juli. Entonces, dos médicos que sepan de qué están hablando tienen que valorarlo en dos tiempos separados para que pues yo pueda determinar si está muerto. Entonces, el examen neurológico se va a basar en varias cosas. Va a ser diferente al examen neurológico que voy a tener una persona viva, o bueno, viva no, despierta, como con awareness y arousal intacto. Entonces, el primero es que la persona, para que esté muerta, no puede tener respuesta a estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, o sea, asegurarme que la persona está en coma. Si está en coma, no tiene arousal, no tiene awareness, está en coma. No tiene conciencia, no tiene ayuntamiento. No debe tener respuestas a estímulos. Puede ser que tenga respuestas a estímulos medulares, como lo que veíamos, por ejemplo, de el signo de Lázaro. Eso se considera un reflejo medular, es post-mortem, pero pues si yo le hago ciertos estímulos, puede ser que estén prendidos. Segunda cosa, la persona no puede tener reflejos de tallo. Entonces, ¿por qué uno evalúa los reflejos de tallo? Porque pues en el tallo está en el sistema, está el SARA ahí. Y si los reflejos de tallo no están, probablemente tampoco está el SARA. Entonces me hace un puntito diciendo como, eso ya no está funcionando. Entonces, ¿qué voy a evaluar? La mayoría de reflejos de tallo que puedo. Ausencia de respuesta pupilar. O sea, yo con la lucecita le hago así y eso no me responde. Entonces uno dice como, bueno, ahí está como maluco. Ausencia de movimientos oculares en la prueba del óculo cefalógiro, entonces yo lo muevo y los ojitos están, o sea, eso es un poquitito, no se mueven esos ojos. Y le puedo hacer otra cosa que son los oculovestibulares, que son las pruebas calóricas. Quiero hacer una depósito de eso, pero básicamente es que yo a la persona le pongo agua fría, muy, bueno, no muy fría, fría o caliente en la orejita. Y uno de los conductos que uno tiene allá adentro hace que los ojos vean hacia un lado y tengan un nistagmo retrógrado hacia el otro. ¿Listo? Si yo no tengo esa vaina, uno dice como, ok, ahí voy aún peor. Si yo no tengo reflejo corneal, bajo la estimulación de un pedazo de algodón, un pedazo de papel limpio de la córnea, que la persona cierre los ojos o como que por lo menos haga signo de Bell. Si no lo tiene tampoco, uno dice, bueno, otro punto para que no esté vivo. Si yo le hago nocicepción, específicamente en partes del rostro, ¿te acuerdas que en el video del signo de Lázaro, como que lo cogía así, le hacía como duro acá supraciliar? Esta zona, la ceja, o sea, uno diría como la ceja, nada que ver. La ceja duele mucho, demasiado. Háganse duro ahí encima y eso duele muchísimo. Entonces, si yo no tengo como nocicepción en esa parte o la persona, o sea, no es evidente que sienta nocicepción ahí. O sea, el séptimo no está funcionando porque motoramente no funciona ahí. Y bueno, el quinto también. Y como en la parte supraciliar y en la parte de los cóndilos también vieron que le hacía como aquí en esta parte de la mandíbula, esto funciona mucho. Y la persona no tiene respuestas. Otro punto para decir, bueno, parece que está con muerte encefálica.
y que tenga ausencia de los reflejos faríngeo y traqueal. Entonces uno dice, si la persona está sedada y probablemente tenga un tubo para respirar, yo como algo eso. Uno llega, coge el tubo y le hace así, y la persona hace, "Ugh", porque ya no, entonces, porque pues el tubo va hasta acá, hasta la pared. Uno agarra el tubo con la persona conectada, lo hunde un poquito y lo mueve, no bruscamente, pero generalmente, y va a generar el reflejo. ¿Listo? Si la persona no le pasa eso, o yo tengo como un método más, digamos, chill para hacerlo, un catetero o algo así, y la persona no tiene reflejo nauseoso, no tose, me dice como, bueno, no tiene reflejo de tallo y está mal. Entonces, eso, lo que vimos anteriormente, esto, es lo que evaluamos neurológicamente en un paciente que tiene ICONA. No evaluamos nada más. Porque pues en teoría estamos como hablando todo acá. Acá hablamos motor, sensitivo, pares canales, estamos hablando como todas las cositas, ¿cierto? La prueba, la última prueba y la prueba reina para decir que alguien está muerto es que no pueda respirar. Son las pruebas de apnea. Aquí yo les puse el procedimiento, no lo vamos a hablar completo, pero a grandes rasgos es que yo tengo una persona conectada a un ventilador y lo que yo hago es que primero le da oxígeno, entonces le pongo una canulita que yo sepa que está saturando al 100 y después de eso, em, bueno, el ventilador va a tener como, bueno, o sea, como que hay algunas técnicas donde el ventilador como que reduce la presión y unas cosas, pero yo lo que hago es que apago el ventilador, que pongo esa cosa, y cuando yo apago esa cosa, la persona, idealmente, si está viva, o en algún estado de alteración de la conciencia que no sea, pues, bueno, encefálica, va a respirar sola, y yo la voy a dejar desconectada aproximadamente 10 minutos. Si en esos 10 minutos no respira sola, pues yo empiezo a pensar como, puede ser que esté muerto, en efecto. Yo tengo que hacer una corroboración, o sea, yo no solamente puedo decir como, yo la veo respirar o yo no lo veo respirar, sino que yo tengo que hacer una correlación con gases arteriales y ver cuáles son los niveles de oxígeno, de la PaO2, tengo que mirar todas esas como minucias, porque pues esta es la vida o la muerte de alguien, ¿sí? O sea, como que tengo que ser demasiado riguroso en esa parte. Bueno, aquí están como todos los pasos. Como la prueba. Sí, es lo que confirma, si respira o no respira. Sí y no, ya vamos a ver una salvedad sobre eso. Y pues yo podría determinar si tiene muerte encefálica o no tiene. Entonces, vamos a ver este video. Quiero que lo vean con atención. Esta persona sí está viva. Pero quiero que bueno, en teoría está viva. Entonces, mírenlo con atención y no es muy largo, pero ahorita me dicen como que, ¿qué piensen? Mm-hmm. Take your foot, Devon. Pull your foot. Come on, Devon, you watch me. I see you wiggling your toes, but you can kick, move the foot, move your whole foot. Come on, Devon, you can do it. Come on. Try your hardest. I see you move your toes, but you have to kick your foot. Come on, girl, you get that. Very good. Oh, I'm so proud of you. Ok, entonces aquí vimos, no sé cómo, aquí yo tampoco. Pero les voy a dar el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una niña de 13 años, hace un tiempo ya estaba viva. Un día le pasó algo, no vamos a entrar en detalles, se llama Honey McMath, la pueden buscar en internet, es una persona muy popular en internet, porque ella entró al hospital con alteración del estado de conciencia y en el hospital le hicieron las pruebas que les mostré anteriormente y la declararon muerta. Dijeron que ella tenía muerte encefálica. Y la familia fue como, no, ella no tiene muerte encefálica, yo la vi que se movió. Y ellos fueron como, no, está muerta, tenemos que desconectarla legalmente en Estados Unidos, esto pasa en Estados Unidos, está muerta, la vamos a desconectar. La familia apeló unas cosas y se la pudieron llevar a la casa y la niña empezó, no a recuperarse, pero empezó a tener como comportamientos como este. La mamá le decía como, mueve el dedo, mueve la mano y después de varias repeticiones la niña puede hacer ese acto motor. Pero en el hospital le habían diagnosticado muerte encefálica. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue una demanda horrible en Estados Unidos, eso fue como tenaz, porque ya les encanta demandar todo. Y luego le hicieron como otra prueba y determinaron que no estaba muerta, obviamente. Luego la niña falleció de una infección respiratoria, como fallecen la mayoría de sus pacientes, porque pues su sistema inmune tiene unas características particulares, pero
Lo que quiero que piensen acá es que vimos los criterios de muerte encefálica, sí. Sin embargo, esos criterios, si se dan cuenta en casos como estos, no son aplicables, ¿sí? O sea, dos médicos con formación de más de 10 años de experiencia y estudios certificaron que esta persona estaba muerta porque seguramente cumplía con esos criterios, pero ella estaba viva o parecía estar viva. Entonces, esta es una invitación muy puntual para que ustedes primero siempre sean críticos con lo que pasa. Yo sé que existen protocolos y existe legislación y existen leyes, pero a veces los protocolos no son aplicables a todos los casos. Cada caso tiene que individualizarse. Ella se murió al final y digamos como que no pasó nada, pero gracias a que ella y la familia pelearon como en este proceso legal, se está pudiendo volver a investigar sobre la conciencia y se está pudiendo volver a revalorar todos estos criterios extraños, porque ustedes si se acuerdan, en el apartado anterior lo que vimos de examen neurológico, me decía como, ajá, coma, que la persona está en coma y pues las personas en coma no se mueven, ¿sí? Pero puede ser que durante el estado, o sea, el tiempo donde la valoraron esas dos personas, ella nunca se movió, entonces ellos decidieron y asumieron que estaba muerta y parece que no. Entonces, es muy importante que sean muy críticos con los protocolos y la legislación que tenemos frente a este tipo de cosas, porque pues es muy tenso que alguien quiera desconectar a esta niña que parecía que estuviera viva. El outcome fue el mismo, terminó muriéndose, pero por lo menos la legislación queda. Y las cosas pueden como cambiarse desde ese modo pequeño a pequeño. Bueno, entonces, vamos para cerrar, ya es la última diapositiva. Vamos a mirar acá. Entonces, ¿qué piensan del caso? Leanlo otra vez, díganme qué piensan, cómo la clasificarían, o sea, como, ¿qué les parece? ¿Qué teología tiene? O sea, ¿qué tiene que ver con la migraña? Como esto, o sea, podría dar. Entonces, bueno, mientras vamos pensando, esto pasó en 2002, o sea, esta persona murió en 2002. Y en ese tiempo, o sea, Colombia tiene una legislación como un tipo de protocolo un poco mal redactado. Del 2004 que me dice que tengo que ser con un paciente en coma. O bueno, con algún tipo de tercio que está con sin explain. Esta persona no tuvo la suerte de vivir en esa entonces, esta persona no tuvo la suerte de poder, o que la familia pudiera acceder a un tipo de eutanasia, incluso ni siquiera un cuidado paliativo, porque pues, o sea, la medicina avanza mucho y ahora nosotros nos enseñan que tenemos que paliar a la gente y cuidarlos, pero pues hasta entonces no. Pero pues quiero que sepan que actualmente hay una resolución, un decreto muy grande, publicado en 2002, que está asociado a pues, pacientes que tienen situaciones y que se tiene que hacer a nivel Colombia con ellos. ¿Listo? Colombia es un país muy raro, como que tenemos cosas muy chéveres, pero luego muy violentas. Bueno, ¿qué piensan? Vamos a dividirlo por partes de los otros. Es una mujer joven, sí, listo. Tiene sentido que una mujer joven se muera de 35 años, ¿cierto? No, listo. Entonces hubo algo raro ahí, ¿cierto? Decían que la persona tenía migrañas y luego le dijeron que encontraron como un aneurisma, ¿cierto? Puede ser que las migrañas estuvieran asociadas al aneurisma, sí. Puede ser que no. Generalmente los aneurismas no duelen, a menos que sean muy grandes. Este era muy grande, pero los médicos determinaron que este aneurisma no era para la asociación de las migrañas. Si se dan cuenta, este caso, como que el desencadenante de muchas de las cosas desafortunadas que pasaron fue una cosa muy desafortunada, como un evento estresor muy grande, como incluso algo psicógeno. Em, y pues bueno, entonces, ¿cuál es la teología de la alteración del estado de conciencia de esta persona? Es una hemorragia. ¿Qué tipo de hemorragia? Listo. Entonces, una hemorragia supraendotelera. ¿Fue traumática? No. Porque es que no Ok, bien, entonces puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Con los aneurismas, ustedes pues nunca vamos a hablar de eso y en la carrera no nos enseñan eso. Y no, no vamos a hablar mucho de aneurismas, a menos que alguno quiera ser neurocirujano. Yo no quiero ser neurocirujana, entonces pues sé muy poco de aneurismas. Pero es importante saber que los aneurismas pueden reventarse por mala suerte. Estas alteraciones son algo totalmente fortuito. Nadie en esta familia tenía un antecedente de tener aneurismas que supieran y que fueran como mortales o algo así. Entonces, como que esto fue como mala suerte que tuvo específicamente esta persona. Listo. Entonces,
Sabemos que parece, o sea, como que no sabemos muy bien si fue traumático o no. Yo diría que no fue traumática porque puede ser que yo la haya abierto y yo estaba a punto de hacer algo ahí y se lo dio. Puede ser que haya pasado, puede ser que el neurocirujano haya tenido un día difícil, que hayan pasado cosas, como para el récord del neurocirujano después de esto casi se enloquece, porque pues él quería salvar a esta persona, porque parece que el aneurisma estaba en un lugar donde era muy fácil acceder, y parece que sí, tal vez fue como un error del neurocirujano, pero pues bueno, quedó con una alteración del estado de conciencia. Bajo la clínica, ¿qué alteración del estado de conciencia cree que tiene esta persona? Es un mutismo asinético, un mutismo hiperactivo, un estado vegetativo persistente, estado de mínima conciencia. Con esta información, más o menos, podemos saber qué tiene. Un mutismo hiperactivo. Ok, bien, una buena hipótesis. ¿Pueden tener otra idea? Bien, me gusta eso también. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Nos quedamos como con esa otra. Entonces, por aquí se dice que es un mutismo hiperactivo, ¿cierto? Entonces, a ver, mutismo hiperactivo. Característica del mutismo hiperactivo, parece que o sea, la persona está alerta. Sí, esta persona está alerta. Parece que no está muy alerta. Porque en el mutismo hiperkinético, depende. En el mutismo akinético, en el mutismo, bueno, hiperkinético, que fue el que dijiste, autoreactivo, la persona está alerta, pero parece como tener desinterés en el medio. Bien. Yo lo descartaría porque, ¿tú cómo te llamas? María Paula. Siempre te doy un nombre como María Paula. María Paula nos dijo que ella tiene esto en especial, esto que cerraba y abría los ojos. Parece que tiene unos flujos circadianos que nos dan como cierta idea y tiene bastante sentido. ¿Qué pasa con esto del pie derecho? No deben saber. Seba nos dijo, puede ser hiperactivo por el pie. Y yo digo, vale. El video anterior de la nena de Maggie McMahon, ella movía el pie, pero no cuenta como un motivo hiperactivo. Que yo tenga un evento independiente no quiere decir que sea esa cosa. Yo descartaría motivo hiperactivo y me quedaría con lo que dice María Pau. Entonces, ¿a mí qué me faltaría para decir que si es un estado vegetativo persistente, las pruebas de dolor? No sabemos si le duele o no. Entonces, va a ser un estado vegetativo persistente, más que tiene 2 meses. Y pues también tiene sentido por los reflejos osteotendinos de las 4 cruces del clonus, que el clonus nunca es fibroso, para que no se les vaya a olvidar. Y ya, eso. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo. Ah. Ay, a mí me pregunta. ¿Esto fue lo que Tommy mandó a preguntar, cierto? ¿O alguien mandó a preguntar? Ah, listo, entiendo. Bueno, chao. Chao.